Bueno, y hoy vamos a dar inicio al tercer día de nuestro taller Mejora tu mejor versión, descubre tu mejor versión. Y estamos felices de compartir este espacio nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un tema súper importante que hace parte de ese desarrollo personal y es elige ser víctima o ser responsable. Y además de eso, también vamos a tocar el tema de pensar es crear y cómo funciona la mente subconsciente y la mente consciente a la hora de crear todo aquello que tú quieres en las diferentes áreas de tu vida. Entonces vamos a empezar con el tema de víctima o responsable. Recuerden que las plantillas se las compartí al grupo que tenemos de WhatsApp y si hay otras personas que quieran unirse, entonces pueden unirse a esa comunidad y por ahí acceder a esta información. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de un papel en el que nos colocamos en diferentes situaciones de nuestra vida y a veces se vuelve más común de lo que nosotros pensamos. Y es que asumir esa posición de víctima resulta tal vez fácil, resulta cómodo o resulta tal vez de una manera más inconsciente que cuando queremos realmente estar trabajando en función de ser responsables de cada una de nuestras decisiones o de nuestros actos. Entonces, cuando me comporto como una víctima, cuando quiero que todo el mundo o las personas que están a mi alrededor eh, se compadezcan de mí o cuando tomo la posición de pobrecita yo, pobrecito yo, es que no tengo, es que no puedo, es que nadie me ayuda, es que me dejan solo, me dejan sola. Y esas diferentes situaciones van marcando ese estado de victimismo que llamamos. Y pues ese es un estado en el que nosotras o nosotros nos anclamos y no podemos trascender. Sencillamente nos quedamos paralizados y no podemos continuar o evolucionar estando en esa etapa de víctima. Es muy común esa etapa, sobre todo cuando estamos desarrollando actividades en nuestra parte laboral o cualquier actividad que requiera hacer algo que nos saca de nuestra zona de comodidad. Cuando nosotros lo relacionamos con el tipo de negocio que manejamos, que es un negocio donde la gente está aquí por voluntad propia, donde no tienes jefes, donde no tienes una exigencia, no tienes alguien que te esté diciendo qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, aparece y se refleja muchísimo ese papel de víctima, porque siempre estás buscando un culpable de todo lo que te ocurre y aparte de eso estás en esa posición de victimismo. Es que no tengo a quién contactar, es que no conozco a nadie, en diciembre todo el mundo está en otro cuento, en enero la gente no tiene dinero para comprarme, no he avanzado porque todo el mundo me dice que no, no he vendido porque nadie quiere comprar los productos y así. Entonces eso se vuelve una cadena en esas diferentes áreas de la vida y nos volvemos víctimas y a veces ni siquiera somos conscientes de eso. Lo mismo pasa cuando nos relacionamos con diferentes personas y sobre todo con la pareja o con los padres o con los hijos. Esa relación tanto de aquí para allá como de allá para acá, resulta estar involucrada en un victimismo bastante alto. Con la pareja es común y en muchas ocasiones suele convertirse incluso en otro patrón eh, más enfocado a la manipulación porque queremos tal vez lograr propósito o un objetivo puntual y no estamos siendo realmente responsables de lo que tenemos que hacer. Entonces, el ejercicio de hoy
es que trabajemos interiorizando el papel de víctima o de responsable y de esta manera empecemos a trabajar en este papel que asumimos y empecemos a cambiarlo. Hay un tema muy importante aquí y es el tema que está ligado a la responsabilidad. Entonces les voy a explicar el papel de víctima y el papel de responsable, porque el ejercicio que vamos a hacer involucra las dos partes y es importante que lo tengamos presente. El de víctima ya se los acabo de explicar y la idea es que ustedes empiecen a interiorizar en qué momento me comporto como una víctima, qué, en qué situaciones de mi entorno o de mi alrededor se están comportando como víctimas. Por ejemplo, en los noticieros. Los noticieros siempre están presentando en modo víctima, siempre están, terrible accidente dejó 4 personas gravemente heridas, ¿sí? Pero no en el papel de responsable. ¿Cuál sería el papel de responsable? Eh, por exceso de velocidad, eh, familia colisionó, ocasionando a grave accidente, ¿sí? Y cambia la percepción. Pero como siempre nos quieren vender unas noticias con papel de víctima, entonces siempre estamos pensando, ay, pobrecitas las personas que iban en el carro y lógicamente, uno no quiere, pues uno quisiera que ese tipo de situaciones no se presentaran, pero para el ejemplo estamos relacionando cuál debería ser la manera correcta de transmitir esta información. Y esto también puede llegar a conectarse con el tema de la culpabilidad. Y es que siempre estamos tratando de buscar culpables. Entonces, cuando estamos en ese papel de encontrar esos culpables, eso resulta súper fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que asumir mi responsabilidad, a veces lo más fácil es eludirla. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no quiero reconocer que me equivoqué, porque tal vez sí puedo sentir que golpea mi ego y eso me hace sentir tal vez en desventaja con otras personas. Entonces, ¿qué es lo importante? Hacerme responsable tanto de mi papel, tanto de mis decisiones y, por supuesto, de mis actos. Y evitar llamar, a partir de hoy, vamos a cambiar ese término culpable y lo vamos a reemplazar por responsable. Y eso fue cuando yo entendí que no habían culpables sino responsables, la percepción de mi entorno cambió totalmente. Entender esto me transformó la vida de una manera muy bonita, porque como la mayoría de los seres humanos, yo siempre estaba tratando de mirar afuera a quién culpar por no tener los resultados que yo quería, a quién culpar porque no se estaban dando las cosas como yo quería. Y tuve que entender que los culpables primero no estaban afuera, que yo tenía que revisar dentro qué era lo que estaba pasando y que no se trataba de señalar y de culpar, sino de responsabilizar. Entonces, cuando tú asumes tu parte y te haces responsable, todo hace un cambio inesperado y empiezas a vivir eso que tú quieres vivir y que deseas vivir. Y se los voy a ejemplificar con una historia mía. Hace aproximadamente 2 años, yo tomé la decisión de venirme para Londres. Esa decisión, eh, digamos que fue influenciada por mi madre porque ella siempre quiso que yo me viniera para acá. Yo no sentía tanto que era algo que yo, era un sueño mío o algo que yo quería hacer, sin embargo, lo hice. Y esos 2 primeros años fueron una prueba bastante retadora, donde yo tuve que
entender qué era lo que estaba pasando, porque fue dejar absolutamente toda mi vida, mi casa, mi hogar, todas las cosas para volver a empezar. Y, y durante mi proceso de adaptación, recuerdo que un día mi madre se sentó al lado y me dijo, es que yo me siento culpable porque tú te viniste por mí. Y como tú te viniste por mí y ahora pues toda tu vida dio un giro inesperado y tuviste que volver a empezar en todas las áreas de tu vida, pues yo siento que tal vez eso no fue una buena decisión. Y por varios días ella estuvo cargando con esa culpa y ella traía eso sobre sus hombros. Yo ese día no le contesté nada, pero me quedé analizando la situación y yo decía, ok, realmente eh, ella tiene responsabilidad o la responsabilidad de quién es. Y cuando yo me senté con toda la objetividad del mundo a analizar la situación, la llamé y le dije, mami, te libero de esa culpa. Le dije, tú no tienes la culpa. Primero, no hay culpables, hay responsables. Y yo no te puedo responsabilizar a ti de mis decisiones. Yo tomé la decisión que si bien era un anhelo que tú tenías en tu corazón y se te cumplió y de pronto pues yo tenía otra cosa en mi cabeza que iba a ser esa experiencia y me ha tocado vivir cosas diferentes, pero eso no quiere decir que tú seas culpable. Tú no eres la culpable, no eres la responsable. La única responsable soy yo, porque fue una decisión mía y yo tengo que asumir las consecuencias de mi decisión. Y eso era lo que venía en conjunto al haber tomado esa decisión. ¿Y saben qué pasó cuando yo hice eso? Yo le quité un peso de encima a mi mamá increíble y la liberé de toda esa culpa que ella venía cargando. Entonces la culpa siempre está asociada a, a un sentimiento de que estás lastimando o estás haciendo daño o estás generando dolor a alguien que generalmente es alguien cercano o que tú quieres y que no quisieras causarle dolor. Por eso esa culpa se empieza a relacionar con el dolor. Entonces, la mejor manera de liberarnos y liberar a las otras personas de eso es no sentirnos culpables, sino evaluar la responsabilidad y hasta qué punto hay responsabilidad aquí y hay responsabilidad acá. Y en muchas ocasiones, cuando se genera un conflicto con otras personas, hay una responsabilidad compartida. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, o cuando hay una discusión, o cuando hay un desacuerdo. Se genera un desacuerdo porque generalmente hay una responsabilidad compartida. Y cuando nosotros comprendemos esta parte, cuando nosotros asumimos lo que nos corresponde, de verdad que las relaciones interpersonales fluyen de una mejor manera y empezamos a convertirnos en eso que vinimos a crear aquí y es, o que vinimos a despertar aquí y es tu mejor versión. Entonces, el papel de víctima versus el papel de responsable es un papel bastante transformador. Entonces, el ejercicio de hoy es que hagamos una lista de todos esos eventos donde he sido víctima y lo vamos a relacionar mm, de pronto con el año que acabo de pasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo muy mío y es que me toca aguantar frío cuando voy al paradero del bus porque no tengo carro, ¿sí? Ese es papel de víctima. Ahora, ¿cómo yo cambio ese papel de víctima? Estoy trabajando porque muy pronto voy a tener mi carro. Entonces, miren que cambia la percepción. O estoy esperando o estoy en gratitud
porque ya tengo un nuevo carro, ¿sí? Si lo estoy visualizando, que es otra parte de ejercicio que vamos a hacer hoy, es el de la visualización. Entonces, pues no me quejo porque no tengo el carro y porque está haciendo mucho frío, sino que hago lo que tengo que hacer para solucionarlo de la mejor manera, ¿sí? Desde la parte positiva. Entonces, siempre el victimismo está relacionado a la queja. ¿De qué me quejo constantemente? ¿Qué me incomoda? ¿Sí? Ahora, ojo que aquí hay otro tema, y es que cuando está relacionado hacia otra persona, eh, la queja puede estar también involucrando un papel de el reflejo. ¿Qué me está reflejando esa persona? ¿Qué tipo de personas estoy atrayendo? Normalmente eso que a mí me incomoda de esa otra persona está siendo espejo para mí, ¿sí? Y pues ese ya es otro tema, pero cabe también aquí. ¿De qué me quedo constantemente y de quién? Sí. Entonces, ¿cuál es mi queja? ¿En qué momento me comporto como una víctima? Entonces, me comporto como una víctima cuando no hago lo que tengo que hacer, sino que me quejo porque no tengo el resultado que quiero tener, ¿sí? Me comporto como una víctima cuando quiero culpar al entorno y no estoy asumiendo mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, quiero que lo hagamos dinámico, ¿quién me quiere compartir aquí un ejemplo donde eh, haya tenido el papel de víctima? O qué bueno que podamos participar todos, porque pues ya les compartí cuando he sido víctima yo y cuando he sido consciente de eso y lo he cambiado inmediatamente y he dicho, no es lo que tengo que pensar, ni es cómo tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces, qué bueno que lo logremos identificar para que empecemos a trabajar en ello como tiene que ser. Entonces, el victimismo está relacionado con la queja, con el pensamiento negativo, con la culpabilidad y el pensamiento em, que está enfocado en esa parte más destructiva. ¿Y en qué me soporto yo? O la responsabilidad es de qué manera yo lo asumo desde el amor y yo soy responsable de eso. Entonces, esa lista es de, bueno, mínimo 10. La idea es que hagamos mínimo 10 en donde, eventos, que mencionemos 10 eventos donde yo he sido víctima. ¿Cuál sería mi parte responsable frente a estos eventos? ¿Y quién ha pagado mi falta de responsabilidad? Y este es otro factor súper importantísimo que no podemos dejar por fuera, porque normalmente siempre hay alguien que, como decimos coloquialmente, paga los platos rotos. Siempre una falta de responsabilidad la asume otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegué tarde a la oficina y mi compañero tuvo que asumir mi cargo durante los 30 minutos que yo me retrasé y a él se le retrasó su trabajo. Entonces, ¿quién pagó los platos rotos? Mi compañero, porque se le retrasó su trabajo. ¿Y cuál es mi rol? Asumir la responsabilidad de que llegué tarde y yo lo soluciono. Ahora, si me pongo en papel de víctima, es que el bus se retrasó, es que me quedé dormido, lo que sea, y no asumo mi responsabilidad como tiene que ser. Oye, lo siento, yo tenía que estar aquí, asumo mi responsabilidad y voy a hacer lo que tenga que hacer. Ven, yo te ayudo con tu parte porque tú te atrasaste por mí y asumo mi responsabilidad, ¿sí? Todos los días se presentan situaciones en las que yo quedo en un papel o que podría quedar en un papel de víctima o de responsable. Entonces yo elijo cómo lo quiero manejar, o como víctima o como responsable,
¿sí? Cuando hay una separación, cuando hay un esposo, por ejemplo, en pareja, cuando hay un esposo que se deja llevar por el alcohol, entonces él se deja llevar por el alcohol y se victimiza porque mm, tuvo una falta de afecto en su niñez, un ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Él s- toma el papel de víctima y finalmente no asume su responsabilidad, y ¿quién paga los platos rotos? La esposa y los hijos, por él no asumir su responsabilidad. Entonces, miren cómo esto juega un papel súper importante en nuestro día a día. Y que no solamente lo vemos en el área profesional o en el área de los negocios, sino que también lo podemos encontrar en nuestra área familiar, en nuestra área personal, en nuestra área espiritual. Entonces es muy importante que siempre estemos allí. Y en la parte espiritual también se presenta súper bien, porque ¿cuántas veces no asumimos un papel de víctima ante Dios? ¿O cuántas veces no asumimos un papel de culpabilidad o de queja? Yo escucho muchas personas que se quejan ante Dios, que por eso trabajamos muy bien el día número uno, la gratitud, porque la gente ni siquiera pide, la gente se le queja a Dios. Yo los escucho. Señor, pero es que, ¿por qué no me diste tal cosa? Pero es que yo tendría, pero es que yo tendría que haber que. No, víctima y quejoso. Entonces, si bien Él está ahí para apoyarnos en todos nuestros proyectos, en todas nuestras cosas, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de la parte que nos corresponde. Entonces, ese es este ejercicio. El número uno está relacionado, que ya lo mencionamos, y es con escuchar a mi alrededor conversaciones o noticias en donde yo identifico ese lenguaje de víctima. Y entonces, en donde se escucha perfectamente, es en las noticias. Por eso muchas personas ya han cancelado el tema de ver noticias, porque más que volverse un tema de mantener informado, es un tema de desinformación, de victimismo y de negatividad. O sea, eso te carga de unas cosas que uno dice, o sea, uno ve las noticias y uno sale peor de cómo entró al momento de que empezó a ver las noticias, y queda uno cargado con todo eso que vio. Entonces, a veces por salud mental y por salud física es mejor no ver noticias y buscar otras fuentes de información. Entonces, de esa manera, yo empiezo a identificar, porque necesito ser consciente de cuándo está actuando la otra persona en papel de víctima y cuando yo estoy actuando en papel de víctima, para poder eh, cambiarlo y ser responsable y evitar que otra persona tenga que pagar por no asumir mi responsabilidad. Cuando estamos en el restaurante o en el café, levantemos la oreja un momento para escuchar la conversación de las dos chicas que están sentadas en la mesa del lado. Y vas a escuchar, no, es que mi marido me montó los cachos, es que ya no quiero estar más con él porque tiene otra, ¿sí? ¿Y qué hizo que él se consiguiera otra? ¿Sí? Porque es muy fácil señalar, lo que decimos, es muy fácil culpar. Y estamos hablando de culpar más, no de justificar, porque nada justificaría una infidelidad. En realidad eso no tendría que pasar, pero aquí en este punto es que cuando nos ponemos en el papel de víctima, yo me descargo totalmente ante la situación o ante la persona, y pobrecita yo, y la parte contraria es la parte, eh, digamos que atacante, por así decirlo, y muchas veces hay que ponerse también en el zapato, en los zapatos de la otra persona, y hay que entender qué lo llevó a eso. O o que promovió esa situación, porque es que somos seres humanos. Y cuando nos ponemos el vestido de víctima, pensamos que la única persona que siente somos nosotros. Y se nos olvida que quien está enfrente
también siente, también vive, también le duele, ¿sí? Y eso es muy común identificarlo en las relaciones de pareja. Siempre que yo escucho conflictos de pareja, escucho a las personas decir, yo tuve un caso muy reciente que me tocó vivirlo muy de cerca y era una chica que decía, es que él me estafó. O sea, yo viví 4 años con él y era un estafador. Y entonces yo decía, ¿por qué te estafó? Porque yo le pasé, o sea, él me pidió que invirtiera unos dineros y, y yo nunca le hice firmar nada y ahora él se quedó con todo y yo me quedé con las deudas y me robó. Entonces lo más fácil es asumir la posición de víctima. Pero ¿cuál es la responsabilidad? O sea, si tú vas a invertir en un negocio, pues vamos a firmar, vamos a legalizar, vamos a invertir y vamos a documentar todo esto para que al final eso no pase. Entonces, miren, culpa, víctima, responsabilidad. ¿Sí? Entonces, siempre que yo escucho los conflictos de pareja, yo trato de, digamos, que dar mi opinión de manera muy objetiva. Y es, o sea, ayudando a que la persona se responsabilice por su parte, ¿sí? Porque siempre hay un conflicto allí y es que me hizo, es que me hizo, pero no asumo lo que yo hice, ¿sí? Entonces, la idea con este ejercicio es que salgamos del papel de víctima de todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, es que gano muy poquito. ¿Y qué estás haciendo tú para ganar más? No, es que en ese trabajo no valoran mi esfuerzo. ¿Y qué haces allí? La empresa no tiene la culpa. Esa es la oportunidad que te brinda la empresa. Eso es lo que ellos pueden pagar. Tú sencillamente tienes que buscar otra alternativa, salir del papel de víctima para tú encontrar los ingresos eh, que tú requieres, ir a buscar otro empleo, buscar otras fuentes de ingreso y así estar en el lugar que quieres estar. Entonces, ¿ven cómo cambia el contexto? Yo estuve en un papel de víctima por mucho tiempo dentro de mi matrimonio, porque yo sentía que no me escuchaban, que era maltratada, todo esto, y solo me quejaba todos los días de mi marido, todos los días, pero no hacía nada, vivía con él y me lo aguantaba. Hasta que dije, no más, y no más el papel de víctima aquí quejándome y no voy a hacer nada. Y tuve que tomar la decisión de divorciarme y asumirlo con responsabilidad. Y hasta ahí llegó el victimismo frente a eso. Y cuando la gente me preguntaba por qué te divorciaste, porque yo no era la persona que él quería para él y él no era la persona que yo quería para mí. Ya, esa fue la razón por la que nos divorciamos. No había que entrar en que es que me maltrató, es que me dijo, es que no, no, porque entonces iba a volver a asumir el papel de víctima, ¿sí? Entonces, eso nos cuesta porque de alguna manera eso nos confronta y al ser humano no le gusta que lo confronten. Eso, el ser humano huye de eso. Pero cuando hacemos este ejercicio a conciencia, empezamos a ver la vida de una manera diferente y todo nuestro entorno se empieza a mover de una forma totalmente diferente. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Si quieren y lo tienen ahora mismo, genial. Y si quieren compartir en qué momento se han comportado como víctima y si esto que estamos hablando aquí les suma y de verdad les aporta a su vida, para que sigamos con la otra parte del ejercicio. Y esa otra parte del ejercicio ya nos lleva a, a crear a través de los pensamientos. Pero es importante cerrar esta etapa del victimismo, la culpabilidad, la queja y la responsabilidad. Entonces, eh, ¿ya avanzaron o quieren un par de minutos para tener el ejercicio?
Exacto, me gusta mucho ese ejemplo. Ejemplo uno, cuando me siento mal por mi figura. ¿Y qué estoy haciendo? Entonces me victimizo, me quejo y de qué me responsabilizo. Entonces, ahora, ese es el ejemplo de la queja, de la víctima. Ahora quiero que me pongas un ejemplo, Dianita. ¿Cuál sería tu parte responsable frente a este evento? Sí, sí, o sea, es un ejemplo. Entonces, ¿cómo sería en ese mismo ejemplo la parte responsable de esa persona que se queja o se siente víctima porque no se siente bien con su figura? Ok, entonces hagamos el ejercicio y si es bueno que nos compartan. Voy a cambiar mi alimentación, mi alimento saludable, hago ejercicio, tomo agua y nadie tiene la culpa de mi obesidad o de mi sobrepeso, ¿sí? Y eso es súper clave, sobre todo cuando tenemos hijos o cuando tenemos esposo, porque le echamos la culpa al esposo. eh, em, sí, qué bueno, Dianita, que pongas el ejemplo allí. Cuando culpamos al esposo porque es que come mucho o porque el esposo le da por comer de noche y yo me engordo por culpa de él. O sea, si yo quiero cuidar mi figura, pues sencillamente como hasta esta hora y punto. O busco la manera de quemar esas calorías y punto. O cuando mis kilitos de más están relacionados por haber sido mamá. Entonces, estoy buscando esos, esos culpables. Es que se me cae el cabello, ¿ok? Voy a usar mis productos para resolver el tema de la caída. Ese sí es mío. Ay, qué bueno, Dianita, y gracias por compartir eh, ese papel. Entonces, miren, lo asumo con responsabilidad, lo adopto, ¿sí? Es mi responsabilidad, depende de mí. Solo yo lo puedo cambiar y de la mejor manera. ¿Quién más quiere compartirnos aquí? Siempre recuerden que en el ejercicio hay alguien que se lleva la parte de pagar por falta de mi responsabilidad frente a la situación. Siempre, siempre. Entonces, cuando yo me responsabilizo, yo lo asumo. Por ejemplo, el calentamiento global. Claro, nos cuesta reconocernos porque como eso requiere un ejercicio de confrontación, a mí me cuesta confrontarme y huimos de la situación. Es común, pero por eso estamos aquí, porque queremos trabajar en nuestra mejor versión. Y más duele cuando otro me confronta, porque pasa, ¿sí? Eso pasa mucho, que tenemos la amiga que no tiene pelos en la lengua, como decimos vulgarmente, y te dice, ay, es que usted es muy azarador, usted es muy impaciente. Y uno dice, ¿yo? Esa es otra, porque yo no soy. Ay, ¿de quién estás hablando? ¿Sí? Y me niego rotundamente a reconocer o aceptar que tengo que trabajar en la impaciencia, ¿sí? Entonces, cuando me toca interiorizarlo, también yo digo, ¿yo? No, pero si yo soy la persona más tranquila del mundo. Yo soy la persona más calmada. Yo manejo los tiempos. Cuando realmente el entorno me está diciendo, oye, tienes que trabajar en esto, ¿sí? Entonces, revisemos a profundidad en qué estoy trabajando, o sea, en qué me estoy comportando con ese papel de víctima, porque definitivamente
hace que en el entorno haya quien pague los platos rotos. ¿Quién más quiere compartir? Y ya pasamos al otro segmento del entrenamiento. Por ejemplo, las líderes en nuestro negocio, a nivel general, les puede pasar, es que no he subido de rango porque nadie quiere ser líder o nadie quiere crecer. Esa sería la posición de víctima. Ahora, ¿cuál es mi posición responsable? ¿Qué estoy haciendo yo para atraer personas al negocio que realmente sí quieran cambiar su vida y que quieran hacer cosas para eso? ¿Cómo lo estoy haciendo? Eh, a ver, a veces no basta solamente generar la acción va ligada a la intención, ¿sí? Entonces yo estoy accionando, pero ¿con qué intención? ¿Qué es lo que yo estoy visualizando y estoy atrayendo al momento de hacerlo? Que ahorita vamos a hablar del pensamiento y de crear. Y mañana vamos a tener un espacio súper chévere donde alineamos todo, ¿sí? Entonces, es importante esto, es muy importante esto, que yo pueda conectar. Yo tengo que ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Y si yo estoy haciendo una cosa y estoy pensando otra y estoy diciendo otra, créame que no va a funcionar. Pero si yo estoy alineado o alineada con lo que quiero, con lo que pienso y con lo que hago, voy a tener un resultado bastante grande. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte que es la otra plantilla que les compartí. Y pensar es crear. Y aquí quiero compartirles un versículo de Proverbios 23:7 que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Entonces, miren qué lindo que el pensamiento está ligado con el corazón, porque del corazón es que emana la vida. Entonces, es muy importante conectar siempre la mente con el corazón. Y eso hace parte fundamental en este ejercicio que vamos a hacer, que es un ejercicio de visualización para poder crear todo eso que queremos. ¿Y cómo funciona la mente en este proceso? Los seres humanos, digamos que la tecnología eh, nos simula muy bien cómo funciona el ser humano. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de las computadoras para el tema de la programación. Las personas tienen programas al igual que la computadora. Cuando tú compras un computador, tú tienes que instalarle los programas. Si tú no le instalas los programas al computador, no te va a servir para lo que realmente tú necesitas que te sirva. Lo mismo pasa de alguna manera con el ser humano. Y cuando una persona nace, hay que instalarle unos programas. Esos programas se instalan en los primeros 7 años de vida y a partir del año número 8, esos programas empiezan a funcionar. De 1 a 7, eh, esos programas están adquiriendo información, están en el proceso de recolectar información. De el 8 en adelante, esos programas empiezan a trabajar y a funcionar con la información que previamente se les suministró. Por eso es que los niños no hablan apenas nacen, porque ellos están absorbiendo todo lo que están viendo en el entorno. Ellos están programándose, ellos están programando su mente. Por eso
no caminan apenas nacen, porque son programas que se van instalando. Y hay programas em, que, o sea, cuando un programa se instala, él queda instalado allí. Como por ejemplo caminar. O sea, tú aprendes a caminar y caminar no se te olvida. Tú caminas hasta el último día de tu vida, ¿sí? Aprendes a montar bicicleta y así pasen 20 años que tú no te hayas montado una bicicleta, eso no se te va a olvidar, porque eso fue un programa que quedó instalado. Entonces, ¿qué pasa con la mente consciente y con la mente subconsciente? Que con la mente consciente estamos de alguna manera controlando lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. En la mente consciente están todas las ideas que percibimos de forma consciente. Soy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente de lo que voy a decir. eh, y en la mente subconsciente se almacena todo lo que no percibimos de manera consciente. Y ahí es donde ya están los programas que funcionan de manera automática porque ya están instalados. Entonces yo no tengo que pensar cada vez que va a caminar. No, eso yo ya lo hago de manera inconsciente porque el programa ya se instaló. Yo no tengo que pensar cada vez que va a respirar porque eso ya está instalado y eso surge de manera inconsciente. Yo respiro sin ser consciente que estoy respirando. Entonces, ¿qué pasa? La invitación es a que nosotros primero, si tenemos, que podemos hacer otro entrenamiento de eso, y es de esa programación, porque ¿cuál es la buena noticia? Que tú puedes tener un patrón o un programa instalado que tal vez ahora quieres reprogramar, que quieres eliminar y que quieres volver a programar, y eso lo puedes hacer. Esa es la buena noticia, que esos programas tal cual un computador, tú llevas el computador a que se resete porque está lento, porque le dio el virus, porque no está funcionando. Y tú llevas el computador, eso te lo actualizan, te lo resetean, le borran lo que le tienen que borrar, toda la basura, y el computador vuelve a funcionar perfectamente, a mayor velocidad, em, mejor dicho, queda como nuevo. Exactamente lo mismo pasa con el ser humano. Entonces, podemos sacar más adelante un entrenamiento de cómo reprogramar esa mente subconsciente. Por ahora, el ejercicio es que, bueno, de hecho, el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de programación, pero pues de lo que les hablaba puntualmente era como de borrar ese otro patrón y empezar con un programa nuevo. Sin embargo, el ejercicio que vamos a desarrollar es un ejercicio de reprogramación. ¿Cómo empiezo a trabajar con mi mente consciente y subconsciente? Empezando a crear conciencia de lo que hago, de lo que digo y de absolutamente cada cosa que se mueve. Comer, por ejemplo, debería de ser una acción consciente. Yo debería de sentarme a disfrutar de los alimentos, de sentir cada sabor, cómo cada alimento hace un recorrido por mi organismo para llegar a donde tiene que llegar, ¿sí? Pero muchas veces estamos afanados en nuestro día a día y ni siquiera sacamos un espacio para comer de manera consciente, sino que a veces decimos, yo sí almorcé, tengo un hambre, no sé si almorcé, sí, ni siquiera nos acordamos qué comimos, ¿sí? Porque todo estamos con un botón que se llama piloto automático. Y la mayoría de las personas hoy en día funcionan con piloto automático. Y no podemos permitir que nuestra vida se convierta en un piloto automático. Yo tengo que ser consciente. Imagínense si yo no puedo controlar un pensamiento, si yo no puedo controlar lo que estoy diciendo, una palabra que voy a decir. Entonces, ¿cómo voy a poder tener control sobre mi vida? No voy a poder tener control sobre eso porque si no puedo controlar un pensamiento, no voy a poder controlar algo más grande. Entonces, la invitación es a que trabajemos de manera consciente el subconsciente. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Les suma esto?
¿Están conectados conmigo? ¿Sí? Ok, gracias, Sarita. Qué bueno que esto les sume porque es importante y hay que trabajarlo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer aquí de visualización? Antes de empezar, yo les quiero recordar, porque tal vez algunas personas me dicen, es que visualizar es tan difícil, es que yo voy bien, pero cuando me dicen visualiza, yo de una me desconecto. Eso me dicen mucho. Qué bueno, Alejandro, muchas gracias. Hay varias personas que me dicen eso, sobre todo cuando les hago la invitación o cuando estamos hablando de tal vez tener esos espacios de espiritualidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tener un espacio de conexión con uno mismo, conexión con Dios, con lo que sea, donde tenemos que controlar la mente. Es que nosotros controlamos la mente no nos puede controlar a nosotros. Y eso es tan certero que en muchas ocasiones los seres humanos hemos perdido tanto el control y nos hemos dejado tanto llevar por el piloto automático que los pensamientos terminan controlando tu vida. O sea, ¿por qué tú te sientes triste? ¿Por qué te sientes ansioso? ¿Por qué te sientes con miedo? ¿Por qué te sientes, por qué lloras? Porque son emociones que están dentro de ti, sí, y todos los seres humanos lo sentimos, y no quiero decir que no nos podemos permitir sentir, pero ¿qué pasa? Cuando yo no controlo el sentimiento, el pensamiento se sale de control. Y entonces yo termino diciendo, haciendo, llorando y una cantidad de cosas que no, ¿sí? Que no aplican. ¿Por qué? Porque eso también está ligado a las creencias, ¿sí? Tan ligado a las creencias está que, por ejemplo, cuando uno se separa de una pareja, si bien es un duelo porque tienes que volverte a construir una vida diferente, hacerte a la idea de que esa persona ya no está, que ya no vas a tener con quién compartir ciertas cosas de tu vida, pero la creencia es que yo escucho la canción y me quiero cortar las venas y que yo, no, la canción es una canción como cualquier otra y yo no puedo ligar mi estado emocional a una canción que dice que por tu amor me estoy muriendo. No, ¿sí? Ese estado emocional, o sea, cuando yo escucho personas, yo no voy a decir que yo nunca me he deprimido y que no me deprimo. Lógicamente, soy un ser humano y pues, creo que me ha pasado 2 o 3 veces en mi vida y han sido situaciones, pues digamos que bastante tensas que me han llevado a eso, pero siempre trato de estar, o sea, muy consciente y soy muy objetiva. Y digo, ok, esta situación está pasando por esto, y soy responsable de esto. ¿Cómo puedo solucionarlo? Problema, solución, y no me voy a sentar a llorar, porque es que ¿qué voy a solucionar yo con llorar? O sea, yo tengo un hijo de 20 años y él en una ocasión le tocó vivir de cerca una depresión de alguien familiar cercano. Y entonces hablábamos de la situación y él me decía, mamá, pero es que me da tanto pesar porque mira qué tristeza en la que está, eh, pues está sumergida en una tristeza profunda, no sé qué. Entonces me pregunté y me decía, mamá, ¿tú qué harías? Yo, pues seguiría mi vida. Yo estaría ocupando mi mente, estaría no sé qué, estaría. Me decía, mamá, yo te admiro tanto porque si yo estuviera pasando, o me decía, si tú estuvieras pasando por esa situación, yo siendo tu hijo, no siendo la persona que lo estuviera pasando, yo creo que yo hasta ya me hubiera tirado al tren. Me decía, y yo le decía, nene, ¿por qué? ¿Sí? Pero es la forma.
son creencias que tú tienes arraigadas, donde tú piensas que enfrentar una situación que, que puede generar un dolor o una tristeza, es de esa manera porque dejas que la mente te controle. Y la mente no te puede controlar, tú la controlas. Eso es como si tú llevaras un perrito de la mano en la cuerda. Y entonces tú vas a donde el perro dice que vas. No, no puedes irte donde el perro te lleve porque te hace coger de un carro, porque te hace tirar del puente o qué sé yo. Tú llevas el perrito y tú le dices a dónde vas a ir, tal cual funciona la mente. Entonces no podemos dejar que la mente nos controle. Y cuando ustedes entienden el poder que tiene eso, ustedes crean cosas maravillosas y controlan su mente de una manera increíble, que es que lo importante no es no sentir tristeza, lo importante es saberla gestionar. Lo importante no es no sentir rabia o un mal genio o un disgusto, es saberlo gestionar. Porque si yo no sé gestionar eh, una rabia, pues yo puedo llegar a decir cosas que ya al otro día yo voy a decir, seguramente, oiga, qué pena, es que yo no debía haberle dicho eso. Ustedes saben que el golpe pasa. Le salió el morado y a la semana ya no tiene nada. Una palabra genera una herida gigante. Y no puede pasar que porque yo no controlé o no gestioné mi rabia, mi mal genio, yo herí a otra persona. Eso pasa cuando yo dejo que el perrito me lleve para donde él quiere y no cuando yo le digo al perro, venga, que es por aquí, ¿sí? Entonces, eso tiene que ir muy de la mano en su día a día. A partir de hoy, el ejercicio es mente consciente de todo lo que digo, de todo lo que hago, de todo, absolutamente todo. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio y es el ejercicio de visualización. ¿Y cómo voy a visualizar? Vamos a cerrar los ojos ahí donde ustedes están y nos vamos a imaginar un limón verde, así muy verde, brillante, así súper acabadito de coger, súper fresquito. Y nos vamos a imaginar que tomamos un cuchillo y lo partimos a la mitad y que tomamos la mitad de ese limón en nuestros dedos, abrimos nuestra boca y exprimimos ese limón en nuestra boca. Ahora quiero que me escriban en el chat qué sienten y qué sintieron, por favor. ¿Qué sintieron antes, durante y después? ¿Qué sintieron? ¿Qué pasó con su cuerpo cuando ustedes cerraron los ojos y empezaron a visualizar eso? Los leo. Es importante leerlos para saber cómo están de visualización. ¿Qué pasó cuando se imaginaron que teníamos el limón en las manos, súper fresco, que tomamos el cuchillo y lo partimos a la mitad, que luego lo tomamos en las manos y lo colocamos en nuestra boca y lo exprimimos? ¿Qué sintieron? ¿No sintieron? Salivación. ¿Qué más pasó? ¿Qué más sintieron? A mí se me destempló esto de solo imaginarme
que ese limón iba a entrar en mi boca, estaba entrando en mi boca así, muy ácido. De hecho, yo no soy capaz de comerme un limón así. Entonces, desde que visualicé el limón, ya a mí se me había destemplado todo, ¿sí? Ese es el ejercicio. Si hay alguien aquí, pude controlar el corte y sentir la acidez, ¿sí? Si hay alguien aquí que no haya sentido nada, hay que empezar a trabajar muchísimo en el tema de la visualización. Pero yo creo que todos sentimos, cualquier cosa, pero sentimos. Así funciona el poder de la mente cuando yo quiero visualizar. O sea, no vimos el limón, no lo tocamos, no lo llevamos a la boca, pero hicimos el ejercicio y sentimos cada momento en el que hicimos el ejercicio. Así funciona pensar y crear. Yo voy a crear lo que yo quiero crear. Yo voy a visualizar lo que yo quiero visualizar. Y así como visualicé que me chupaba un limón, voy a visualizar eso que quiero alcanzar. Voy a visualizar esa casa que quiero tener, pero entonces tal cual. O sea, voy a cerrar los ojos y voy a imaginar como yo la quiera, la casa de mis sueños, que tiene un salón gigante, que es una casa campestre, que tiene unas zonas verdes bastante amplias, que tiene árboles frutales, que tiene 5 habitaciones, que la habitación principal tiene baño, que la cocina es estilo americana, o sea, todo. Sí, quiero visualizar mi casa. Y voy a dejarme llevar por la sensación. Estoy feliz, siento el olor de la naturaleza, escucho los pájaros cantar. Tiene piscina si quiero que tenga piscina. Veo los niños cómo se divierten en la piscina. eh, Tengo el carro parqueado en el garaje. Mi esposa está aquí, mi esposo está allá. O sea, tal cual, cada detalle. Un ejercicio que funciona muy bien para esto es escribir antes, porque como son, o sea, el ejercicio del limón es sencillo porque solamente voy, corto el limón, me lo llevo a la boca, pero cuando voy a hablar, por ejemplo, ya de una casa, pues tiene una cantidad de detalles que tal vez yo pueda dejar escapar. Entonces, si les cuesta llevar un ejercicio seguido de visualización, pueden escribirlo primero y después de escribirlo, cierran los ojos y empiezan a visualizar. La visualización no es solo ver. Recuerden que la visualización está acompañada del sentir cada cosa, de escuchar, de oler, o sea, se tienen que activar los 5 sentidos en ese ejercicio. Entonces, si yo quiero visualizar en mi parte laboral, que ahora lo vamos a hacer un ejercicio allí. Yo empiezo a visualizar dónde quiero llegar. Si voy a visualizar en esa parte económica, pues voy a visualizar cuánto dinero, el cheque que quiero ganar. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se convierta en una realidad. Ese ejercicio es súper poderoso, tanto el de escribir como el de visualizar de la manera que lo acabamos de hacer. Yo, de las dos formas, doy fe de ello. Y les voy a contar un testimonio de pensamiento y otro de escribir. Hace muchos años, yo recuerdo que yo quería trabajar en una compañía. O sea, yo trabajaba en una, pero estaba muy aburrida en ese trabajo. Me tocaba trabajar muy duro y no ganaba lo suficiente. Y trabajaba mucho los fines de semana, no tenía tiempo libre. Entonces, yo recuerdo que yo me senté y yo le dije a Dios, Señor, yo hoy quiero pedirte un trabajo así. Y yo cerré mis ojos
Y yo empecé a decirle que sea de lunes a viernes de tal hora a tal hora, que mi trabajo consista en esto, 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 que el ambiente laboral sea así, que mi jefe sea así, que tal cosa sea así y que yo me gane tanto, o sea, con lujo de detalle. Yo me senté con los ojos cerrados y lo visualicé y dije, quiero este trabajo así. Y ustedes no me van a creer que a la semana me estaban llamando y yo empecé a preguntar, ¿y qué días tengo que trabajar? Tales días. ¿Y cuál es el horario? Tal horario. ¿Y dónde queda la sede? En tal parte. ¿Y cuánto es el salario? Y exactamente lo que yo visualicé en mi ejercicio era mi salario. O sea, yo tenía el trabajo que quería en ese momento. Entonces, miren lo poderoso que es eso. Y yo dije, wow, de verdad la mente tiene un poder increíble de crear. Ahora, eso fue solo pensándolo, visualizándolo. Y hace más o menos unos 3 años, yo quería cambiar de casa por una situación que vivimos en la casa que teníamos actualmente, en ese entonces. Y yo recuerdo, eso fue en la pandemia. Y encontrar una casa en pandemia, pues, o sea, estaba terminándose la pandemia, fue un ejercicio bastante complejo. Y lo que yo hice fue, me senté a escribir y yo dije, quiero una casa y al mismo tiempo que escribía la visualizaba, nueva, con 4 habitaciones, con garaje eléctrico y empecé a visualizarla como la quería. Y yo ya había buscado por mucho lado y no encontraba casa. Ninguna me servía porque no tenía las habitaciones. Todas tenían 2 habitaciones, tenían 3 habitaciones. No me servían. Yo necesitaba una casa de 4 habitaciones en ese momento. Y después de que yo escribí, de la nada, prácticamente, de un momento a otro, apareció la casa. Tal cual yo la pedí. O sea, nueva, con todas las comodidades que yo quería, tal cual yo la escribí. Entonces, los dos ejercicios funcionan súper bien. Lo importante es que tú te concentres y que vivas el momento, sea escrito o sea pensado, pero con esta información tú vas a poder crear todo aquello que tú quieres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a practicar todos los días la visualización consciente diariamente, a la misma hora preferiblemente y en el mismo lugar durante 30 días. Y me voy a visualizar cómo me gustaría que fuera mi vida. Entonces lo voy a hacer en esas diferentes áreas de mi vida o al menos en las más importantes. Nosotros, o bueno, yo hace un tiempo había implementado un espacio que era una hora de poder. Y se los comparto acá porque ustedes lo pueden implementar también y muy seguramente les va a sumar mucho valor. Ese espacio yo inicialmente lo tenía, eran 20 minutos para hacer ejercicio, 20 minutos, 20 minutos de espiritualidad y era de oración, de darle gracias a Dios, todo esto, 20 minutos de lectura y 20 minutos de ejercicio. Pero ahora le hice un pequeño ajuste, una modificación y, y la idea es que si ustedes les sirve, lo tomen para ustedes y lo puedan aplicar de esta manera. Y ahora serían 10 minutos de oración, 10 minutos entre visualización y afirmaciones que son muy importantes y 10 minutos de oración, 10 minutos entre visualización y afirmaciones, 20 minutos de lectura y 20 minutos de ejercicio. O sea, en total hay 60 ahí. 20 de ejercicio, 20 de lectura, 10 de oración y 10 de visualización con
con afirmaciones, porque las afirmaciones reprograman mi mente. Ese es el programa, ese es el programa, ese es el programa. Eh, si yo soy de las que dice: "Ay, es que tengo que pagar deudas. Yo trabajo solo para pagar deudas". Tengo un programa negativo. Entonces, voy a cambiar ese programa. ¿Con qué? Con una afirmación positiva, ¿sí? Por ejemplo, el dinero viene a mí en cantidades infinitas. Se me acabó de ocurrir, ¿sí? Entonces, estoy rompiendo la creencia y estoy reprogramando mi mente subconsciente. Entonces, esos 10 minuticos que puedo hacer 5 de visualización y 5 de afirmaciones. Entonces, ahí puedo empezar a trabajar en todas aquellas creencias limitadoras que yo tengo o en todas esas mismas áreas en las que yo quiero ver realizado eso que yo quiero. Entonces, eso implica que tú tengas que levantarte una hora antes de lo que habitualmente te levantas. Pero yo tengo que decirte que lo que tú vas a recibir en beneficio con esta hora es increíble, porque estás trabajando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. O sea, es increíble el poder que esto tiene. Por eso se llama una hora de poder. Y las personas altamente exitosas hacen esto. El ejercicio, en la parte de oración o meditación, en la parte de la visualización y la parte de las afirmaciones. Es más, si ustedes quieren escribir las afirmaciones, funciona súper bien, porque cuando tú escribes, estás haciendo doble programación, estás pensando y estás escribiendo. Es más poderoso. Entonces, esa hora te va a sumar demasiado. 20 minutos de lectura son una cosa increíble. Eso suma a tu vida. La mejor fórmula para alcanzar el éxito es la lectura, porque cuando tú lees, tus 5 sentidos están ahí. Cuando escuchas un video, cuando escuchas o ves un video, te puedes distraer. Llegó la notificación, lo pones, estás escuchando, pero estás realizando otra actividad y la mente se dispersa y a la final luego no te acuerdas que escuchaste. Pero cuando tú estás leyendo, si te vas, tienes que devolverte a la hoja porque te perdiste y ya no sabes por qué estás leyendo eso y tienes que volver a empezar. Entonces, leer es un ejercicio que de verdad suma demasiado. ¿Les resuena esto? ¿Les suma esto? ¿De verdad se llevan algo? Ya estamos finalizando aquí el ejercicio. ¿Qué tal les pareció este espacio? Vamos a hacer la última parte. Nos vamos a demorar un minutico y ya luego me escriben en el chat qué se llevan de este espacio. Bueno, entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un ejercicio de visualización. Vamos a visualizar y vamos a crear en esa parte laboral. Sea cual sea tu actividad económica, te vas a imaginar que hoy es un día súper especial para ti, porque hoy es el día en el que tú vas a recibir una gran recompensa, un gran reconocimiento a todo el trabajo que con esfuerzo, amor y dedicación has realizado. Entonces imagínate con un traje súper wow, imagínate que te pones, imagínate qué perfume te aplicas,
Imagínate qué peinado te haces, qué zapatos te colocas, si es hombre, qué corbata, qué saco, si es mujer, qué vestido llevas puesto o qué pantalón o qué blusa llevas puesta. Imagínate en qué te vas a dirigir a ese sitio donde van a realizar ese evento memorable, inolvidable, en el que te premian por esa labor tan linda que has realizado. Imagínate que llegas a ese auditorio donde hay cientos de personas, en donde hay una alfombra roja por la que tú caminas hacia el escenario porque acaban de llamarte. Y caminas por el escenario entre todas las personas y subes al escenario y tomas el micrófono y das tus palabras de agradecimiento porque acabas de recibir ese cheque que tanto anhelabas con la cifra que tú le quieras poner ahora mismo. Y visualiza ese cheque en tus manos, un cheque gigante con esa cifra que tú anhelabas y esperabas obtener. Y además de eso, el reconocimiento por haber llegado a esa etapa o a esa posición top en tu compañía. Y hoy todo el auditorio te aplaude por ser reconocido por tu esfuerzo y por tu trabajo y por haber sido inspiración para otras personas y te piden que por favor digas unas palabras. Es tu turno. Ahora tú tienes medio minuto para que digas esas palabras, para que expreses lo que sientes en tu corazón, para que le expreses al auditorio, a tu familia, a tus amigos, qué sientes, qué se siente estar ahí, qué se siente haber cumplido ese logro, qué se siente haber trabajado por llegar allí, qué se siente. Da tus agradecimientos y visualiza cómo todo el mundo te aplaude y está feliz porque tú estás feliz. Están feliz porque tú lo lograste. Y todo el auditorio hace un brindis por ese logro. Felicitaciones. Y ahora sí, puedes abrir tus ojos y este ejercicio lo vas a practicar todos los días de manera consciente, a la misma hora, en el mismo lugar. Para mí el mejor momento es tan pronto te despiertas, porque tu mente está serena, todavía no estás pensando en que estás cansada, que estás cansado, que tienes pendiente para mañana. Y para mí ese es el mejor momento. Y vas a visualizar, si quieres hacer esta misma visualización o si quieres visualizar otras cosas en tu vida, lo vas a hacer. Pero antes de irnos, quiero que me cuenten qué visualizaron adicional a lo que yo les dirigí. ¿Qué vieron? ¿Cómo se vieron? ¿Dónde llegaron? ¿En qué llegaron? ¿Qué tenían puesto? Para que cerremos ya el ejercicio. A ver, quiero que me compartan cómo se vieron. ¡Wow! ¡Qué bien! Súper. Felicitaciones por eso. ¿Quién más?
¿Cómo se vieron? ¿Con quién se vieron? Eso es un ejercicio muy lindo. De verdad que qué rico que compartan para poderlo leer. Llegué en limusina, ¡wow! Con un vestido súper wow. Pude hacer mi venta esperada, ¡wow! Me me encanta esto. ¿Quién más? Somos varios aquí. Mi vestido era verde esmeralda en tul, ¡wow! Hermoso, qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué más detalles, por favor? ¿Qué más vieron? ¿Qué más se permitieron ver, sentir, oír, decir? ¿Qué más? Me sentí súper emocionada y agradecida. Qué lindo. Yo les voy a decir que este ejercicio yo también lo hice en muchas ocasiones y lo he hecho y lo sigo haciendo. Y cada palabra de mi discurso la he pensado al detalle porque sé que cuando esté ahí voy a inspirar a muchísimas personas a hacer cosas verdaderamente grandes. Entonces es un ejercicio de verdad súper lindo. Llegué en mi carro, hablé por el micrófono y me entregaron el super cheque. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me encanta eso. Bueno, pues creo que esto nos ha llevado a de verdad conectar nuestra mente con nuestro corazón y es pensar y crear. Pienso y siento. Y ese era el ejercicio que les quería compartir el día de hoy. Ahora quiero invitarlos a que me coloquen en el chat qué se llevan de este ejercicio, qué se llevan el día de hoy, cómo todo lo que vimos hoy suma a cada una de sus vidas y ya nos despedimos. A ver.